El esposo le pidió el divorcio por WhatsApp desde París mientras disfrutaba con su nueva amante. Años después, arruinado y solo, tuvo que verla en silencio comprar la misma mansión donde la humilló. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sol entraba tímido por los ventanales de la cocina de la casa de campo. Era martes, y el cielo parecía una acuarela suave que no anticipaba tormentas. Paula del Río se había despertado temprano, como siempre. Le gustaba comenzar el día con calma, encendiendo la cafetera, abriendo las cortinas y dejando que la luz llenara el espacio que ella misma había decorado con tanto esmero. Cada rincón de esa casa hablaba de ella, los cojines de colores terrosos, las plantas en macetas de barro, los cuadros de acuarela que pintó cuando aún tenía tiempo para sí misma. Desde la cocina, el silencio pesaba. Lautaro y Martina seguían dormidos. Esteban, su esposo, estaba en Europa desde hacía 5 días. Le había dicho que era por negocios, una convención de desarrolladores y empresarios en París. Paula no cuestionó. Nunca lo hacía. Esteban era un hombre ocupado, y ella, como había sido durante casi 20 años, era la que sostenía el hogar desde las sombras. Ese era su rol. O eso pensaba. El café comenzó a burbujear. Paula se acercó al celular para revisar la hora. Eran las 7:18. Una notificación de WhatsApp aparecía en la pantalla. El remitente, Esteban Guzmán. Sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Lo abrió. Ya no me sirves. Me voy con ella. El abogado se comunicará contigo. Debajo del texto, una imagen adjunta, Esteban abrazando a una joven rubia, de no más de 28 años, frente a la Torre Eiffel. Ella con una sonrisa amplia. Él con esa mirada que antes reservaba solo para Paula. Era real. No era un error. No era una broma. ¿Qué? Murmuró, sin voz. Sintió como algo dentro de su pecho se quebraba de golpe. El celular temblaba en su mano. Releyó el mensaje. Una vez. 2. 3. El corazón le retumbaba en los oídos. Dejó el café a medio servir y marcó de inmediato. Llamó una vez. 2. 3. Nada. Solo el buzón de voz con ese tono impersonal que nunca le había gustado. Volvió a escribir. ¿Esteban? ¿Qué significa esto? ¿Es en serio? ¿Estás bien? 2 tics azules. Leído. Pero no hubo respuesta. Pasaron minutos eternos hasta que recibió otra notificación, esta vez de un número desconocido. Licenciado Eduardo García, abogado del señor Guzmán. Me comunico para iniciar el proceso formal de divorcio. En breve le haré llegar los documentos correspondientes. Agradezco su disposición. Paula sintió náuseas. Se aferró al respaldo de la silla para no caer. El celular se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El sonido del impacto la sacó por un segundo de la niebla que la envolvía. Caminó hacia la sala, tambaleante, como si los muebles la miraran, como si las paredes se burlaran de ella. Todo ese hogar, cada metro cuadrado, cada detalle, había sido construido con amor. Con su tiempo. Con su renuncia. Y Esteban, sin el menor respeto, la descartaba con una frase cruel y un emoji ausente. Ya no me sirves. Como si fuera un electrodoméstico. Como si 20 años de vida, de sacrificios, de hijos, no fueran nada. Horas después, cuando por fin pudo articular palabras, llamó a su hermana. Le contó entre sollozos lo que había pasado. Luego subió al auto y manejó de regreso al hogar donde vivía con sus hijos. No recordaba haber encendido el motor, ni cómo llegó. Solo sabía que, al abrir la puerta, el nudo en la garganta se hizo insoportable. Lautaro, de 18 años, fue el primero en salir de su habitación. Notó el rostro desencajado de su madre y no hizo preguntas. La sostuvo del brazo y la llevó al sofá. Martina bajó las escaleras segundos después, con el cabello recogido y la cara aún adormilada. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Preguntó ella, alarmada. Paula intentó sonreír. No pudo. Las lágrimas comenzaron a brotar solas. Los hijos se sentaron junto a ella, tomándola de las manos. Durante unos minutos, nadie dijo nada. Solo escucharon el llanto de su madre, ese llanto que no habían escuchado nunca así. Esteban, su papá, Paula respiró hondo, me dejó. Por otra mujer. Está en París con ella. Me lo dijo, por WhatsApp. La frase quedó flotando en el aire. Martina abrió los ojos como platos. Lautaro apretó los labios. Paula sacó el celular y les mostró la imagen. Los hijos miraron en silencio. Martina cubrió su boca con la mano, horrorizada. Lautaro, por primera vez, lloró en silencio.
No por su padre. Por su madre. Ese idiota, dijo con la voz quebrada. ¿Cómo te hace esto? ¿Así, no más? Paula solo movió la cabeza. No había respuestas. Martina se acercó más. Le acarició el cabello, como si fuera ella la madre en ese instante. No te preocupes, mamá. Vamos a salir de esta. Te lo juro. Las horas siguientes fueron difusas. Paula avisó a su hermana mayor, que fue a visitarla esa misma tarde. Llamó al abogado recomendado por una vecina. Reunió los papeles. Comenzó el papeleo. Cada firma le pesaba como un ladrillo. El divorcio sería inevitable. Y frío. Como todo lo que Esteban se había vuelto. Los medios, por suerte, no sabían nada. Esteban, a pesar de su círculo social, era discreto. Pero los amigos en común comenzaron a preguntar. Algunos mandaron mensajes solidarios, otros ni siquiera se atrevieron. Paula ignoró todos. No podía con más. Ese día, al anochecer, se encerró en su habitación. Sentada en la cama, miró el celular por última vez. Abrió el chat con Esteban. Leyó todo de nuevo. Desde los mensajes más viejos, cuando él le decía que la amaba, que era la mujer de su vida, hasta el último, ya no me sirves. Una parte de ella quería lanzar el teléfono contra la pared. Pero no. Lo apagó. Buscó una caja de madera que tenía en el closet, la misma donde guardaba cartas viejas, boletos de conciertos, fotos de cuando eran novios. Metió el celular ahí. Cerró la tapa. Se levantó, se miró al espejo. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, el cabello revuelto. Pero algo en su reflejo le habló distinto esta vez. No era una víctima. Era una mujer rota, pero no vencida. No más destrucción, dijo en voz baja. Ahora es tiempo de reconstruirme. La decisión apenas comenzaba a gestarse. Todavía no sabía cómo, ni cuándo. Pero lo haría. Por ella. Por sus hijos. Por todo lo que Esteban creyó que podía aplastar. Las semanas siguientes al mensaje fueron un torbellino. No de movimiento, sino de impacto. Como si el suelo aún estuviera vibrando después del temblor. Cada día traía un nuevo correo, un nuevo documento, una nueva exigencia del abogado de Esteban. Ninguna llamada. Ninguna palabra directa. Solo frialdad legal envuelta en tecnicismos que, aunque corteses, dolían más que un insulto. Paula se presentó en la primera audiencia del divorcio con un nudo en el estómago. Esteban no fue. Mandó a su representante legal. La estrategia era clara, reducir al mínimo lo que le correspondía a ella. El patrimonio, registrado estratégicamente a nombre de sociedades y testaferros, no estaba disponible para división. Las propiedades, que habían construido juntos, ahora parecían invisibles en los papeles. Mi cliente está dispuesto a cubrir una pensión alimenticia simbólica para Martina, dado que aún es menor de edad, explicó el abogado con voz neutra. Respecto a Lautaro, consideramos que, siendo mayor de edad, no corresponde ningún aporte adicional. Paula tragó saliva. No estaba sorprendida, pero escuchar esa frase le caló hondo. Es un hombre hecho y derecho. No tengo por qué mantenerlo, había escrito Esteban en un mensaje previo. Paula no lo olvidó. No porque le doliera por Lautaro, quien ya trabajaba a medio tiempo, sino porque revelaba el nivel de desprendimiento de un padre que ahora se comportaba como si su única familia fuera esa mujer rubia de París. El fallo fue desigual. Paula quedó sin propiedades a su nombre, sin indemnización, sin casa. Lo poco que logró asegurar fue un monto mensual para Martina. Y nada más. Pero lo que más la impactó no fue lo material. Fue la forma. La impunidad con la que Esteban parecía borrar 2 décadas de historia. Al salir del juzgado, Paula se detuvo unos segundos en la acera. El ruido de la ciudad le pareció ensordecedor. Los autos, las voces, las bocinas, todo giraba mientras ella intentaba sostenerse sobre sus propios pies. Pero no estaba sola. Lautaro la esperaba afuera, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Al verla salir, se acercó y le colocó una mano en el hombro. ¿Cómo fue? Paula no respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza. Él lo entendió todo. Ese tipo, no vale nada, mamá. No te preocupes por mí. Yo estoy contigo. Más tarde, en casa, Martina le preparó un té de manzanilla sin que se lo pidieran. Tenía apenas 16 años, pero hablaba con una madurez que Paula no había notado antes. Se sentó a su lado, le tomó la mano. Sé que duele, pero estamos juntas. Y eso es más que suficiente. Paula se sintió culpable por un instante. Por haber creído que debía protegerlos de todo. Por haber callado,
fingido estabilidad, ocultado sus lágrimas durante años. Y ahí estaban, sus hijos, siendo su refugio. Con lo poco que recibió tras el divorcio, Paula buscó un departamento de renta económica. No era amplio ni elegante. 3 cuartos justos, paredes blancas, una cocina sencilla. Pero era suyo. Y más importante aún, era un espacio limpio de mentiras. Comenzó a vender cosas. Los muebles antiguos de la casa de campo. La vajilla de porcelana. Algunas joyas heredadas que, aunque le dolían, sabían a libertad. Con eso cubrió los primeros meses de renta, la despensa y los servicios. Lautaro consiguió un empleo en una cafetería cercana. Martina se ofreció a hacer las compras, a limpiar la casa, a ayudar con los deberes. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hicieron. Y ese amor sin exigencias se convirtió en el motor más poderoso para Paula. Las noches, sin embargo, eran pesadas. En el silencio de su nuevo cuarto, aún lloraba. No por Esteban. Por ella misma. Por la mujer que había sido. Por la que se perdió en medio del «yo me encargo de todo». Pero una noche, harta de repetir el mismo ciclo de insomnio y lágrimas, se levantó y buscó una caja que tenía guardada en la parte alta del armario. Ahí estaban sus planos viejos. Bocetos. Proyectos que alguna vez soñó desarrollar. Maquetas incompletas. Papeles arrugados por el tiempo, pero llenos de talento. Se sentó en el suelo, rodeada de ellos, y comenzó a mirar con otros ojos. No eran recuerdos. Eran semillas. Al día siguiente, respiró hondo y buscó en sus contactos una vieja amiga de la universidad, Renata, hoy directora de una firma pequeña de remodelaciones comerciales. Le escribió un mensaje corto. Nada de lástima. Solo la verdad. Renata, sé que ha pasado mucho tiempo. Me estoy reactivando como arquitecta. ¿Tienes algo, por mínimo que sea? La respuesta llegó en cuestión de horas. Paula. Qué gusto. Justo necesito a alguien para rediseñar un local de uñas. Presupuesto bajo, pero te sirve para comenzar. ¿Te animas? Paula dudó. ¿Después de tantos años? ¿Después de estar dedicada al hogar? ¿Después de haber olvidado cómo usar un software de diseño? Sí. Acepto, escribió, con los dedos temblando. Esa semana fue una mezcla de ansiedad y determinación. Renata le envió las medidas del lugar, unas fotos, y las condiciones básicas del cliente. Paula desempolvó su vieja laptop, descargó el software actualizado y, a tientas, comenzó a trabajar. Al principio, cada comando le costaba el doble. Pero poco a poco, su memoria técnica regresó. Y con ella, su pasión. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Martina, curiosa, se sentaba a mirar cómo su madre dibujaba en la computadora. Lautaro, aunque cansado del trabajo, pasaba por la mesa y dejaba frases de aliento. Eso se ve muy pro, ma. Ya quiero ver cómo queda en la vida real. Paula no decía nada. Pero por dentro, se encendía algo. 2 semanas después, llegó el día de la entrega. Renata la acompañó. El local era pequeño, pero acogedor. Paula presentó su propuesta con una carpeta bien armada, un plano, una simulación 3D y hasta una paleta de colores con materiales sustentables. Todo impecable. El dueño, un joven emprendedor con cara de pocos amigos, hojeó los documentos. Al final, levantó la vista. ¿Usted hizo esto sola? Sí. Se ve muy bien. Tiene un talento que no debería desperdiciarse. Paula asintió con una sonrisa contenida. Quería llorar, pero no lo haría ahí. Estaba en modo profesional. Aunque por dentro, algo se había roto, para dar paso a algo nuevo. Esa noche, al regresar a casa, sus hijos la estaban esperando con pizza y refresco. Había globos inflables pegados en la pared con cinta y un cartel hecho a mano que decía: «Felicidades, mamá». Paula rió por primera vez en mucho tiempo. No una risa tímida. Una risa que venía del fondo, de un lugar que creía olvidado. Se sentó en la mesa, con ellos, y comieron entre anécdotas y bromas. Por primera vez en mucho tiempo, Paula se sintió viva. El reloj marcaba las 6:42 de la mañana cuando Paula despertó. Ya no necesitaba alarmas. Su cuerpo se había acostumbrado al ritmo que ella misma diseñó, uno hecho de constancia, de pausas calculadas y esfuerzo diario. La luz suave entraba por las cortinas del departamento, ahora lleno de vida, de planos, muestras de madera, libros de arquitectura y pequeños recordatorios escritos por Martina y Lautaro que decían cosas como, «Tú puedes con todo» o «Gracias por no rendirte, ma». Habían pasado 3 años desde aquel mensaje de WhatsApp que le destruyó el mundo.
Y sin embargo, no había nostalgia en su mirada al recordarlo. Solo distancia. Como si aquella vida le perteneciera a otra mujer. Una mujer que ya no existía. Ahora, Paula trabajaba como arquitecta freelance. No tenía jefe, pero sí muchos clientes. Su especialidad, diseño sustentable. Espacios pensados con respeto al entorno, materiales reciclables, iluminación natural, integración con la comunidad. La buscaban por su estilo limpio, honesto, moderno. Cada proyecto que entregaba le traía una nueva recomendación. De boca en boca, su nombre había comenzado a sonar en pequeños círculos de diseño urbano. Todo había empezado con ese local de uñas, pero luego vinieron cafeterías, boutiques ecológicas, consultorios y hasta un par de escuelas rurales. Renata, su amiga de la universidad, seguía pasándole contactos. Y también lo hacían las mujeres de su red emprendedora, una comunidad que no solo compartía oportunidades, sino también historias, fracasos, aprendizajes. Se reunían una vez al mes a tomar café y hablar de proyectos. Entre ellas se entendían con una sola mirada. Paula aún no era millonaria. Su cuenta bancaria no era ostentosa. Pero podía pagar la renta, cubrir los estudios de Martina, que ya comenzaba la universidad, y ayudar a Lautaro cuando lo necesitaba. Había estabilidad. Y, sobre todo, había algo que no podía comprarse con dinero: respeto propio. Una mañana cualquiera, mientras terminaba de pulir la presentación de un proyecto en su laptop, recibió una llamada desconocida. Dudó si contestar. Lo hizo. ¿Señora Paula del Río?, dijo una voz masculina, formal. Sí. ¿Con quién hablo? Le hablo de Ecohabitat, una firma de desarrollo urbano sostenible. Revisamos su trabajo en redes y hemos recibido una recomendación directa de la arquitecta Renata Campos. Nos gustaría saber si está disponible para colaborar como asesora externa en un nuevo proyecto piloto. Paula parpadeó. No esperaba eso. Estoy interesada. ¿Podemos agendar una reunión? Claro. ¿Le parece este viernes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas? Colgó y se quedó en silencio. Martina, que había escuchado parte de la conversación, entró a la sala con una sonrisa contenida. ¿Una nueva oportunidad? Una grande, respondió Paula, aún incrédula. El viernes llegó con una mezcla de nervios y emoción. Paula se vistió con un conjunto sobrio pero elegante, pantalón gris claro, blusa azul cielo, cabello recogido con precisión. Llegó 15 minutos antes y se sentó en la sala de espera, repasando mentalmente sus credenciales, sus experiencias, sus logros. Ya no era aquella mujer temblorosa que no sabía cómo comenzar de nuevo. Ahora tenía algo que nadie podía quitarle: camino recorrido. La reunión fue mejor de lo que imaginaba. Le presentaron el proyecto, un desarrollo urbano con enfoque ecológico en las afueras de la ciudad, con zonas comunes, jardines verticales, paneles solares y materiales de bajo impacto ambiental. Buscaban a alguien que no solo supiera de diseño, sino que entendiera el valor humano de los espacios. Paula encajaba perfecto. Durante la segunda reunión, una de las directoras del equipo le dijo: queremos que lidere una división completa. Tendrá oficina propia, personal a cargo, y libertad creativa. Su perfil nos inspira confianza. Paula no lloró ahí. Esperó a llegar al coche. Ahí sí. Lloró largo. En silencio. Agradecida. Sintiéndose, por primera vez, completa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el nombre de Esteban Guzmán comenzaba a dejar de tener peso. La empresa que había construido con tanto orgullo enfrentaba una crisis silenciosa. 2 socios lo habían traicionado en una inversión inmobiliaria mal planeada. Perdió más de lo que quiso admitir. Sus cuentas estaban siendo auditadas, sus tarjetas restringidas. Ya no había invitaciones a conferencias. Ya no salía en revistas. La joven con la que había comenzado su nueva vida se había marchado tras una disputa legal por una propiedad. Se llevó más de lo que él quiso negociar. Por tonto, le decían sus amigos, los pocos que aún le quedaban. Pero lo que más lo carcomía no era lo financiero. Era el silencio de sus hijos. Martina ya no respondía a sus mensajes. Lautaro lo había bloqueado. No hubo confrontación. Solo una indiferencia devastadora. Una tarde, sentado en la oficina vacía de su empresa, observando papeles sin sentido, pensó en Paula. No como la mujer sumisa que alguna vez despreció, sino como el pilar que mantuvo todo de pie. Recordó cómo ella organizaba sus viajes, sus reuniones, cómo administraba la casa sin pedir nada, cómo decoraba los espacios sin necesidad de arquitectos caros. Todo lo hizo ella. Y él la despreció con un mensaje.
Paula, mientras tanto, comenzaba a instalarse en su nueva oficina. El espacio era luminoso, con ventanales que daban a una zona arbolada de la ciudad. Una pequeña biblioteca, una mesa de reuniones y un escritorio con todo lo que necesitaba. Renata fue a visitarla ese día. «No sabes cuánto me alegra verte aquí», le dijo. «A mí también me cuesta creerlo a veces», respondió Paula. «¿Y ahora qué sigue?» Paula sonrió. «Seguir. Crecer. Sin miedo». Al sentarse frente al ventanal, su mirada se posó en un punto lejano del mapa urbano. Ahí, entre edificios altos, alcanzaba a distinguir el vecindario donde alguna vez estuvo la vieja mansión. La misma en la que alguna vez lloró en silencio mientras Esteban hablaba por teléfono en voz baja desde el jardín. No sabía aún que esa casa volvería a cruzarse en su vida. Pero por ahora, solo respiró profundo. Y sonrió. El café de media mañana aún humeaba sobre el escritorio de Paula cuando recibió un sobre manila con el logo de la empresa. Era una carpeta de nuevos terrenos en negociación para futuros desarrollos sostenibles. Lo habitual. Revisó los primeros documentos con atención profesional, ubicación, viabilidad, estado legal, historial de propietarios. Pero al llegar a la tercera hoja, su mano se detuvo. La dirección escrita en letras negras sobre fondo blanco le provocó un nudo en el pecho. La reconocía sin siquiera pensarlo. No por los números, no por la colonia. Por todo lo que representaba. Era la mansión. La casa de Esteban Guzmán. Esa misma casa donde alguna vez creyó que tenía una familia. La misma que decoró sin que se lo pidieran, la que llenó de detalles pensando que, quizás, algún día su esfuerzo sería valorado. La que abandonó con los ojos hinchados, la dignidad arrastrándose y una maleta en la mano. Por un segundo, el aire en la oficina pareció espeso. Paula cerró los ojos, dejó la carpeta sobre la mesa y se recostó en el respaldo de su silla. Respiró profundo. Recordó los muros altos, el ventanal que daba al jardín, la sala donde tantas veces se quedó sola mientras Esteban hablaba por teléfono en susurros. Recordó los silencios incómodos, los «ahorita bajo» que nunca llegaban, las cenas frías mientras él llegaba tarde, o simplemente no llegaba. Pero ahora el contexto era otro. La mansión estaba en venta. No por capricho. Por necesidad. El agente inmobiliario, durante una reunión posterior, fue claro. La propiedad fue hipotecada para cubrir deudas empresariales. El dueño, Esteban Guzmán, está intentando evitar la bancarrota. Está liquidando activos. No sabemos si podrá mantener otros bienes por mucho más tiempo. Paula asintió sin dar señales de emoción. El agente continuó. Tenemos 2 ofertas en mesa, pero ninguna sólida. Si están interesados, este es el momento. Renata, que la acompañaba como directora de proyectos, la miró de reojo. No sabía el trasfondo completo, pero algo intuía. Paula no dijo nada durante unos segundos. Luego, con su tono habitual, dijo: «Estamos interesadas. Pero quiero que la compradora no sea mencionada en ningún documento público. Utilizaremos una intermediaria». «¿Algún motivo en particular?», preguntó el agente, algo sorprendido. «Es parte de la política de confidencialidad de nuestra firma. Nada más». Mientras las negociaciones avanzaban, en otro rincón de la ciudad, Esteban Guzmán tomaba café instantáneo en una cocina ajena. Ya no vivía en grandes casas, ni en residencias de diseño. Se había mudado a un departamento de alquiler sencillo, con vista a una avenida gris y sin adornos en las paredes. Las cosas habían cambiado. Más de lo que él quería admitir. Sus llamadas eran cada vez más escasas. La lista de contactos que antes parecía interminable ahora estaba llena de números en silencio. Los amigos de negocios habían desaparecido con la misma rapidez con la que aparecieron cuando su fortuna crecía. Y su nueva pareja, la misma con la que había posado frente a la Torre Eiffel, lo había dejado hacía meses, luego de una disputa amarga por dinero y propiedades. Nadie lloró la ruptura. Esteban revisaba su celular cada tanto, esperando algún mensaje de Lautaro o Martina. A veces les escribía: «¿Cómo estás? ¿Te puedo ver esta semana? Hijo, hija, me gustaría hablar». Nunca recibía respuesta. Ni siquiera un visto. Era como gritar dentro de una cueva vacía. La soledad era algo que no supo ver venir. Estaba acostumbrado a tener gente a su alrededor, aduladores, asistentes, parejas que giraban en torno a su figura. Pero ahora, nadie. Solo el eco de sus propias decisiones. Un viernes por la tarde, Paula pidió visitar la propiedad antes de firmar. Lo hizo en silencio, sin avisar a nadie más. El agente inmobiliario la recibió y le entregó las llaves.
Puede recorrerla con calma. Yo espero afuera. Paula cruzó el portón como quien entra a un recuerdo. El jardín estaba descuidado. Las hortensias que ella misma plantó habían muerto. El pasto crecía sin forma. Las baldosas de la entrada estaban agrietadas. Abrió la puerta principal. El mismo sonido seco. La misma entrada de doble altura. El olor había cambiado. Ya no era hogar, era estructura. El eco de sus pasos la acompañaba mientras caminaba despacio. Subió las escaleras. Miró las habitaciones. En una, aún había marcas de pintura en la pared donde Martina había colgado sus pósters. En otra, los restos de un closet que alguna vez compartió con Esteban. Pero ya no había nostalgia. Solo una especie de reconocimiento. Aquí estuve. Aquí dolí. Pero aquí también comencé a despertar. Bajó de nuevo y se detuvo en la sala principal. Se acercó a la esquina, aquella donde solía llorar sin hacer ruido mientras Esteban hablaba por teléfono con su asistente. Él creía que ella no escuchaba, que no sospechaba. Pero Paula sabía. Siempre supo. Ahora, ese rincón no tenía lágrimas. Solo silencio. Y un cierre. La firma se realizó el martes siguiente en una notaría del centro. Paula llegó con su abogada y una representante legal que figuraría como compradora ante la parte vendedora. Todo se llevó a cabo sin complicaciones. Esteban no asistió. Mandó a un abogado joven y frío. Cuando el notario extendió el documento y Paula puso su firma al final, sintió algo liberarse. No fue emoción. Fue dignidad. Fue justicia sin escándalo. Era su forma de sanar. Al salir, miró el cielo despejado. No se sentía triunfadora. Se sentía en paz. Durante los siguientes días, Esteban recibió la notificación formal de la venta. No supo, al principio, quién había adquirido la propiedad. Pensó que sería una firma extranjera, un fondo de inversión. No le importó demasiado. Para él, venderla era cerrar una etapa que ya no podía sostener. Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa. Paula, por su parte, se reunió con su equipo para proyectar lo que sería el nuevo centro de diseño sustentable, en el terreno donde antes estuvo su peor herida. Las paredes ya no hablarían de abandono, sino de creación. Los espacios dejarían de ser mudos para convertirse en talleres, aulas, salones abiertos al cambio. Cuando cruzó nuevamente el portón, ahora como dueña, lo hizo sin miedo. Esta vez no era una esposa desplazada. Era una mujer en plenitud. El día amaneció nublado, con un aire espeso que anunciaba tormenta. Esteban Guzmán manejaba en silencio, con el cinturón ajustado de forma incómoda y el estómago revuelto. Llevaba semanas posponiendo ese viaje. Ir a la mansión, su antigua casa, a recoger lo poco que le quedaba ahí, algunos trajes, papeles, recuerdos arrumbados en el estudio, no era una tarea difícil en lo logístico, pero sí en lo simbólico. Era cerrar definitivamente un capítulo. Y él lo sabía. Cuando dobló la esquina de la privada, notó algo extraño. El portón principal de la mansión estaba abierto. En la entrada había 2 camionetas de mudanza y un par de personas descargando cajas, conversando entre sí con naturalidad. Esteban frunció el ceño. Estacionó su auto frente a la acera y bajó, confundido. ¿Ustedes son de la inmobiliaria?, preguntó a uno de los hombres, señalando las cajas. No, señor. Somos del estudio de diseño. Vinimos a instalar equipo en las oficinas. Esteban parpadeó. ¿Oficinas? Sí, están adecuando el lugar para un centro de diseño sustentable. Ya empezaron los planos. Van a conservar algunas estructuras. Esteban se quedó en silencio unos segundos. Sintió un mareo repentino. Tragó saliva. Miró la fachada. La casa que construyó con soberbia ahora tenía nuevos planes, y él ni siquiera sabía a quién se la había vendido. El abogado se encargó de todo. A él solo le habían transferido el dinero, mucho menos de lo que valía en sus mejores años. Pero ya no tenía opción. Las deudas apretaban, y el pasado no se sostenía con recuerdos. Entró sin pedir permiso. Todavía era el último día en que podía recoger sus cosas. El recibidor ya no tenía las alfombras turcas que él mandó traer de Estambul. Tampoco el espejo de marco dorado ni los cuadros modernos. En su lugar, había paneles de madera reciclada, planos sobre una mesa de trabajo, muestras de revestimientos naturales. Un grupo de personas hablaba en voz baja en la sala. Llevaban carpetas, tablets y planos bajo el brazo. Y ahí, en medio de todos ellos, de pie con una postura que no necesitaba imponerse, estaba Paula. Vestía un conjunto beige con detalles en lino, el cabello suelto, unos lentes delicados que le daban una elegancia sobria.
Sostenía un plano en la mano y discutía algo con una joven arquitecta, señalando una esquina de la casa. Su tono era firme, pero cordial. Controlado. Natural. Como si hubiera pertenecido siempre a ese espacio. Esteban se detuvo en seco. Se quedó viéndola, paralizado. En ese momento, todo se desdibujó, el estudio desordenado, los cajones que venía a vaciar, las razones por las que había ido. Nada importaba. Solo ella. ¿Tú? Balbuceó. ¿Tú compraste la casa? Paula giró la cabeza. Lo vio. Sus ojos se posaron sobre él con serenidad. No hubo sorpresa. Tampoco dureza. Solo una quietud que desarmaba. No la compré, respondió, sin alzar la voz. La recuperé. Esteban tragó saliva. Le sudaban las manos. No sabía qué decir. Yo, vine por unas cosas. No sabía que, tú. Lo sé, interrumpió Paula, con la misma firmeza tranquila. No tenías por qué saberlo. Los presentes comenzaron a retirarse con discreción. Renata le hizo una seña a Paula, como preguntando si debía intervenir. Paula negó con un gesto leve. Quería cerrar esto sola. Esteban dio un paso hacia ella. Mira, sé que esto debe parecer irónico. No sé qué decirte. Entonces no digas nada por compromiso, contestó ella. Él bajó la mirada. Había pasado tanto tiempo. Pero ahí estaba ella, de pie, erguida, segura. No se veía herida. Se veía resuelta. Y eso le dolía más que cualquier reproche. Me equivoqué, Paula. Lo sé. Cometí muchos errores, contigo, con los niños, con mi vida. Todo lo que toqué, lo arruiné. Ella lo observó sin pestañear. Pero no había consuelo en su gesto. Tampoco ira. Había distancia. Como quien ya dejó de cargar con lo que no le pertenece. No vine aquí por ti, dijo con claridad. No regresé para reclamarte ni para escucharte justificar lo que hiciste. Volví porque esta casa fue parte de una etapa que merecía ser resignificada. Mis hijos la vieron como símbolo de abandono. Ahora quiero que la vean como símbolo de reconstrucción. Esteban cerró los ojos por un segundo. Se sintió diminuto. Pensé que no te levantarías, confesó, con la voz quebrada. Cuando me fui, pensé que te ibas a quedar ahí, en el suelo. No imaginé esto. Paula dio un paso hacia él. No de cercanía, sino de claridad. Ese fue tu mayor error, creer que yo dependía de ti para valer algo. Las palabras no eran grito. Eran verdad. Y por eso dolían más. Esteban asintió. No tenía defensa. Todo lo que era, lo había destruido con sus propias manos. Y ella lo había reconstruido todo sin él. ¿Puedo pasar por mis cosas? Preguntó finalmente. Claro. Están en el estudio. Nadie tocó nada. Él se dio media vuelta. Caminó en silencio. Paula lo observó alejarse. No con rencor. Con paz. Por fin podía mirar ese momento sin sentir que algo se le rompía adentro. Un par de horas después, Esteban bajó con una caja en brazos. No pidió ayuda. No la miró directamente. Solo se acercó a la puerta principal. Antes de salir, se detuvo. Gracias por no sacarme, dijo en voz baja. Paula lo miró desde el centro de la sala, rodeada de sus colegas, con planos en la mano y su nueva vida delante de ella. No tengo que sacarte, Esteban. Ya te fuiste solo hace mucho tiempo. Minutos después, desde la ventana del segundo piso, Paula lo vio subir a su auto y marcharse. No se sentía victoriosa. No se sentía vengada. Se sentía libre. Por primera vez en su vida, esa casa no era una prisión emocional. Era suya. Y era nueva. Pasaron casi 2 años desde aquella tarde en la que Paula observó a Esteban alejarse por última vez desde la ventana. 2 años de decisiones, diseños, reconstrucción literal y emocional. Donde antes hubo mármol frío y paredes llenas de apariencias, ahora había madera cálida, murales hechos por jóvenes artistas, jardines comunitarios y paneles solares que iluminaban el presente sin necesidad del pasado. La mansión Guzmán, como se conocía en los viejos tiempos, ya no existía. En su lugar, se alzaba un proyecto que nadie vio venir, el Centro Cultural y de Diseño Sustentable Paula del Río. El cambio no fue solo arquitectónico. Fue simbólico. Fue personal. Donde antes había una sala de estar decorada por imposición, ahora se ofrecían talleres gratuitos para mujeres que querían emprender pero no sabían por dónde empezar. Donde antes había un comedor donde se fingían cenas en pareja, ahora se dictaban clases de arquitectura con enfoque social. Los cuartos fueron transformados en espacios de creación y lectura.
El jardín, ese que alguna vez fue silencioso testigo de lágrimas calladas, ahora florecía con niños corriendo, plantas medicinales y bancas de descanso para quienes necesitaban respirar. Paula decidió que el lugar no sería suyo únicamente. Sería de todas. De quienes, como ella, habían sido invisibles en sus propias casas. De las que alguna vez creyeron que el amor era sinónimo de sacrificio. De las que decidieron levantarse, aunque les temblara todo el cuerpo. El día de la inauguración llegó con cielo despejado y brisa suave. Paula llegó temprano. Se detuvo frente al nuevo cartel en la entrada, su nombre tallado en madera reciclada, con letras sencillas, sobrias, fuertes. No era vanidad. Era historia. Era una marca de origen. El símbolo de una mujer que no se dejó vencer. Dentro, decenas de personas ya comenzaban a acomodarse. Periodistas, arquitectas jóvenes, mujeres de la comunidad, exalumnas, colegas. Algunos no la conocían en profundidad, pero sabían de su trabajo, de su voz firme y de su compromiso. Lautaro fue el primero en llegar. Vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla y cargaba una cámara en el cuello. Vengo como hijo, pero también como fotógrafo oficial del evento, dijo, sonriendo. ¿Y el pago? Bromeó Paula. Una cena con pasta casera y pan de ajo me basta, respondió él, dándole un abrazo largo. Minutos después llegó Martina, elegante, con un vestido verde olivo y una libreta en la mano. Hoy hablo en tu nombre, mamá. Me pidieron unas palabras antes del discurso oficial. Espero que no me haga llorar. Seguro que sí, dijo Paula, sonriendo. Pero que valga la pena. A las 7 en punto, las luces del jardín principal se encendieron. Un pequeño escenario de madera albergaba una mesa sencilla, flores nativas, y un micrófono rodeado de aplausos. Martina fue la primera en subir. Su voz tembló al principio, pero pronto encontró firmeza. Esta casa no siempre fue lo que ven hoy. Esta casa fue una herida. Pero mi madre, con cada plano, con cada paso, la convirtió en cicatriz. Y luego, en semilla. Los aplausos estallaron. Luego, Paula subió. Vestía un conjunto blanco y beige, sin joyas, sin excesos. Solo una pulsera de su hija y un pin que decía, renacer también es diseñar. Tomó el micrófono y esperó que el silencio se acomodara. Hace muchos años, empezó, pensé que esta casa era el lugar donde mi historia había terminado. Me sentía vacía, invisible, humillada. Me fui de aquí creyendo que ya no valía nada. Pero la vida, con sus vueltas extrañas, me trajo de regreso. No para repetir la historia, sino para escribirla desde cero. Hizo una pausa. Nadie respiraba. Este lugar ahora es un centro de creación. Pero más que eso, es un símbolo. De que podemos comenzar de nuevo. De que la rabia puede convertirse en impulso. De que la tristeza también puede empujar. De que la dignidad no se negocia, se reconstruye. Los aplausos fueron largos. Sinceros. Paula no lloró. No le hizo falta. La emoción le nacía desde otro lugar. Uno más profundo. Más sólido. Esa misma noche, en otra ciudad, en un departamento alquilado con paredes desnudas, Esteban se sirvió una copa de vino barato y encendió la televisión. Cambiaba los canales sin prestar atención, hasta que una imagen lo obligó a detenerse. Un noticiero mostraba la inauguración de un centro cultural en la capital. Y ahí, en primer plano, aparecía Paula. El periodista hablaba de un espacio para mujeres, de talleres gratuitos, de diseño ecológico, de justicia social. Esteban dejó la copa sobre la mesa. No podía dejar de mirar. Paula se veía distinta, más luminosa, más entera, rodeada de gente, sonriente, verdadera. Se quedó en silencio largo rato. No sintió envidia, tampoco rabia. Sintió vacío, no por lo que perdió en bienes, sino por lo que nunca supo mirar. Nunca supo valorar. Nunca supo cuidar. Tomó el celular. Abrió una nueva conversación. Escribió. Felicidades. Te ves increíble. Me alegra lo que lograste. Miró la pantalla. Dudó. Borró el mensaje. Apagó el celular. Mientras tanto, en el centro cultural, la noche se llenaba de música instrumental y conversaciones suaves. Paula caminaba por el jardín con una copa de vino blanco en la mano. Observaba los árboles recién plantados, las lámparas solares, el mural que representaba a una mujer dibujando sus propias alas. Respiró profundo. Se sentía plena. Ni los aplausos ni las cámaras le interesaban. Lo que le importaba estaba a su lado, Lautaro, que la miraba como a una heroína. Martina, que la abrazaba del brazo como a una cómplice.
Las mujeres jóvenes que se acercaban tímidamente a agradecerle. El eco de otras madres que quizás, como ella, habían sentido que se apagaban, pero que ahora tenían un lugar donde volver a encenderse. Ese era su legado. No una venganza. No una revancha. Una historia elegida. Suya. Y de nadie más. Hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con decisión. Paula del Río no solo sobrevivió al abandono, a la humillación y a la traición, eligió reconstruirse desde los escombros sin pedir permiso. Donde otros se detienen, ella avanzó. Donde muchos gritan, ella eligió el silencio digno del que ya no necesita probar nada. Esta no es la historia de una venganza. Es la historia de una mujer que se eligió a sí misma cuando otros la descartaron. Que convirtió el dolor en una herramienta, no en una prisión. Que transformó el lugar donde una vez lloró en el centro donde otras pueden volver a soñar. Porque la mayor victoria no es aplastar al que te dañó. La mayor victoria es mirarte al espejo y reconocer con orgullo a la mujer que elegiste ser. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!